Este cuadro se encuentra actualmente en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Es obra del pintor del Renacimiento Alberto Durero. Fue pintado al óleo sobre tabla en Venecia el año 1506 durante el segundo viaje que este artista alemán realizó a Italia. Todo esto lo sabemos ahora, pero hasta 1930 esta obra era atribuida al pintor veneciano Giovanni Bellini y se había conservado durante muchos siglos en el Palacio Barberini de Roma. En el trozo de papel que aparece entre las hojas del libro que está a la izquierda se ve claramente la firma de Durero, pero esa firma había estado tapada con varias capas de pintura y solo fue descubierta después de que el barón Thyssen adquiriera el cuadro para su colección en 1930. Si nos acercamos suficientemente para ver en detalle esta pintura, podemos apreciar las líneas y trazos de color tan característicos de la mano de Durero. Vemos que las figuras están más dibujadas que pintadas. Por encima de las manchas, veladuras o pinceladas de color aparecen esos trazos de líneas paralelas casi igual que las que Durero utilizaba en sus grabados y en sus dibujos cuando manejaba el carboncillo, el buril o la pluma. Durero fue un maestro del dibujo, experto en crear efectos de claroscuro entrecruzando líneas y en lograr la expresión de sentimientos en los rostros de los personajes representados. Aquí, por ejemplo, tenemos los ojos de Cristo cargados de tristeza y angustia. Trazando esos párpados caídos sobre las pupilas de esos ojos que nos miran fijamente, Durero realmente consigue conmovernos, nos muestra la mirada de alguien que pide compasión. Volvemos al cuadro del Museo Thyssen. El personaje del centro es Jesucristo a la edad de 12 años. Está rodeado de 6 doctores o sabios ancianos de los que enseñaban las escrituras en el templo de Jerusalén. Se trata de una representación del pasaje narrado en el Evangelio según el cual el niño Jesús, después de una peregrinación a la ciudad santa en la que participó con sus padres, se quedó en el templo discutiendo con los doctores, asombrando a todos con su sabiduría. Muchos pintores habían tratado en sus obras este famoso pasaje de la vida de Cristo antes de Durero, pero realmente él lo hizo de un modo original. Los personajes cubren todo el espacio, se puede decir que las figuras tapan el fondo. Además, no se ven de cuerpo entero. Una representación tradicional de este tema del niño Jesús perdido y hallado en el templo sería, por ejemplo, esta que vemos aquí. Es un dibujo del propio Durero. En un amplio y lujoso espacio interior se ve a Jesús niño sentado en una cátedra en actitud de enseñar. Los sabios aparecen a su alrededor, adoptando diferentes actitudes, desde asombro y admiración hasta la más total indiferencia. Alguno parece que está durmiendo. Si nos fijamos en el cuadro que estamos comentando, veremos que de los 6 personajes que aparecen alrededor del niño Jesús, solo 3 de ellos tienen el aspecto de doctores de la ley del pueblo judío. El que está a la derecha, arriba, de perfil, con un rostro grotesco y gesticulando junto a Jesús, sin guardar esa mínima distancia que la buena educación exige para conversar con alguien. El que está a la derecha, abajo, calvo y con una larga barba blanca, que parece ausente o indiferente. Y el que está a la izquierda, reposando tranquilamente sus manos sobre un libro cerrado y mirando fijamente a Cristo. Lleva una nota escrita en su cabeza y el aspecto de su rostro es más bien inexpresivo, como si las palabras del niño no le hicieran ningún efecto. Las otras 3 figuras que completan la escena no están representados de la misma manera. Apenas vemos su rostro en la oscuridad y parece que están como en un segundo plano. Pero sin duda lo más llamativo en la composición de este cuadro es el confuso remolino de manos y dedos que se forma justo en el centro del cuadro. Las manos de Cristo están en actitud de enumerar los argumentos de una explicación. Junto a ellas aparecen las manos del doctor que está a la derecha. La impresión que produce es como si estuviera interrumpiendo irrespetuosamente el discurso de Cristo, sin dejarle hablar, como si estuviera gritando para apagar la voz del niño con burlas y mofas, sin querer escuchar. Las manos tienen una gran capacidad de expresión y los grandes artistas saben aprovechar esto en sus obras como un estupendo recurso expresivo. Durero fue un maestro dibujando y pintando manos. Estas son las famosas manos rezando que conservamos de los apuntes y bocetos que hacía para preparar sus cuadros. Todas las manos que aparecen en este cuadro están dibujadas con sumo cuidado, aunque no llegan a tener la fuerza y el protagonismo que tienen las del centro del cuadro. Se dice que hubo pintores que hacían todo lo posible para no tener que enfrentarse al problema de dibujar manos y dedos. Los grandes maestros no lo consideraban una complicación, sino un recurso valioso. Aquí tenemos algunas de las más famosas manos de la historia del arte.
las que pintó Miguel Ángel, las que pintó Leonardo, las que pintó Rafael. Estas son del pintor mexicano Alfaro Siqueiros. Estas son de Guayasamín. En este cuadro de Goya las manos tienen un gran protagonismo, levantadas hacia arriba, caídas hacia abajo, formando un contrapunto entre la vida y la muerte. Manos cubriendo los rostros para no ver el horror, manos que imploran piedad, manos que asesinan. Las manos de Cristo clavadas en la cruz, las manos de Cristo inertes y pálidas una vez muerto, las manos de Cristo bendiciendo después de resucitar. En este cuadro de Caravaggio, las manos tienen también un protagonismo especial que podemos poner en relación con el cuadro de Durero. El personaje del centro es Cristo resucitado, sin barba. Nos recuerda al niño Jesús que aparece en el cuadro de Durero. Sus manos acaban de partir el pan que iba a servir para cenar junto a los dos personajes que están a su lado sentados a la mesa. Ellos son los dos discípulos de Emaús. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se cuenta que tras la muerte de Jesús en Jerusalén, estos discípulos se volvieron a su aldea, Emaús. Y en el camino se les apareció Jesucristo resucitado. Ellos no le reconocieron hasta el momento en que Jesucristo bendijo y partió el pan cuando iban a cenar. Este es el momento que Caravaggio representa en su pintura. Las manos de los discípulos expresan ese descubrimiento increíble que les hace saltar del asiento. Estas manos en movimiento, en tensión, en escorzo, representan la fe de los discípulos. Son todo lo contrario de esas manos que manosean, manos que manipulan, que reposan indolentes o que se aferran a lo que dicen los libros. O sea, los que reconocen a Cristo como la palabra de Dios frente a los que no le reconocen. Los que escuchan la palabra de Dios hecho hombre frente a los que no escuchan. Los doctores del pueblo de Israel eran sabios que tenían a su disposición las sagradas escrituras en las que se profetizaba la venida de Jesucristo, el Mesías, pero la mayoría de los doctores no creyeron en la predicación de Jesucristo. Este grabado de Durero se titula El sueño del doctor o La tentación del ocioso. Aparece un doctor sentado en su mesa de trabajo, pero en vez de estar estudiando o meditando, está dormido. A su lado se encuentra un demonio que aprovecha para soplarle al oído sus malas inspiraciones. Lleva en sus manos un fuelle que representa la inspiración que viene de lo alto, la inspiración que reciben los poetas, los artistas y los autores sagrados que escribieron la Biblia inspirados por Dios. Por cierto, en el famoso grabado de Durero titulado Melancolía también aparece un fuelle, en el suelo a los pies de la figura que está sentada pensando. Lo que nos explica Durero en este grabado es que para recibir las inspiraciones de Dios hay que estar bien dispuestos, si no el demonio aprovecha para inspirarnos malos pensamientos y deseos para apartarnos de Dios. La figura que aquí aparece al fondo a la derecha arriba podría ser el demonio. Soplar en las brasas era un símbolo o metáfora en los artistas antiguos para referirse a despertar la pasión. Las pasiones se pueden encauzar hacia el bien o hacia el mal. En la iconografía clásica, el fuego es un símbolo del amor. Todos los poetas explicaban que el amor, como el fuego, si no lo cuidamos atentamente, podría apagarse o bien podría extenderse provocando un incendio. El amor hay que cuidarlo, igual que el fuego. En el corazón del hombre soplan los ángeles provocando buenos propósitos y afectos. Y también en el corazón del hombre pueden soplar los demonios inclinándonos hacia los vicios y pecados. Durero llamaba a los charlatanes y embaucadores con una expresión alemana equivalente a sopladores de brasas, fuelles, folloneros, enredadores. Este cuadro también es de Caravaggio. Jesucristo resucitado le pide al apóstol Tomás que compruebe cómo en su cuerpo conserva las heridas de la crucifixión. La Iglesia enseña que en el cuerpo glorioso de Jesucristo resucitado se conservan las llagas de su pasión y muerte. En sus manos conserva los agujeros de los clavos y también en los pies. Los pies tienen también su simbología en la tradición cristiana que arranca del Antiguo Testamento. Los pies de los enviados de Dios eran ungidos con aceite, al igual que las manos y la cabeza. Jesucristo fue ungido. La palabra ungido significa Cristo, porque los que recibían la unción, profetas, reyes y sacerdotes, en el pueblo judío eran considerados elegidos y enviados de Dios. La palabra Mesías en hebreo significa lo mismo que Cristo en griego o ungido en castellano. Jesucristo lavó los pies a sus apóstoles y les mandó sacudirse el polvo de los pies al salir de las ciudades en las que la gente no escuchara su predicación. Bueno, lo de los pies creo que lo voy a dejar para otro vídeo.
Por cierto, hay un salmo en el Antiguo Testamento que dice: qué bellos sobre los montes los pies de los que vienen a predicar la palabra de Dios. En la tradición cristiana, el modo con el que los apóstoles de Jesucristo transmitían los poderes que de él habían recibido era mediante la imposición de las manos sobre la cabeza del que había de convertirse en discípulo y sucesor. Bueno, vamos a acabar aquí. Si quieres un análisis detallado de todos los símbolos que aparecen en el grabado de la melancolía, te recomiendo que veas este vídeo que subimos hace tiempo en este canal. Ahí arriba tienes un enlace. Y si estás buscando un libro para leer cosas sobre la historia del arte y sobre el arte contemporáneo, te recomiendo el que acabo de publicar, en el que tienes una selección de los mejores vídeos de este canal. Se titula El arte que viene. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Y nada más por hoy, amigos. Volveremos el próximo domingo. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós.